Vamos a comenzar. ¿Se me escucha? Perfectamente. Muy bien. Entonces, introducción a la economía política de Rosa Luxemburgo. Historia económica. El presente texto contiene 4 partes. La primera analiza el comunismo ancestral en todos los continentes contra el colonialismo europeo que lo destruyó. La segunda desarrolla episodios sobre la lucha de clases sociales en Europa durante el siglo XIX y discusiones sobre los teóricos burgueses contra el comunismo ancestral. La tercera describe y analiza la economía de los pueblos ancestrales en discusión contra el sociólogo burgués Grosse. La cuarta se enfoca en las relaciones sociales de los distintos modos de producción, distinguiéndolas del consumo y el intercambio, siempre en discusión contra los sabios burgueses, terminando con la aspiración al socialismo científico. Primera parte. Aquí me faltó un par de presentaciones que no están, pero bueno, continuemos. Primera parte. En la primera parte, Rosa Luxemburgo aborda el comunismo ancestral, como dije, en los diferentes continentes. Por ejemplo, en el europeo. Expresa que entre los años 1851 y 1853 apareció en Alemania la obra de Georg Ludwig von Mauer. Como no conozco los pronunciamientos, los voy a decir literalmente. Por su libro Introducción a la historia de la constitución del mercado, la hacienda, la aldea, la ciudad, el poder público, sobre el pasado de los pueblos germánicos. Décadas atrás, se hallaron en algunos lugares como Alemania y en los países nórdicos evidencia de formas de organización campesina sobre propiedad comunitaria de la tierra, lo que llamaron comunismo agrario. Eran pueblos pastores nómadas con una economía cuya principal actividad era la crianza del ganado, subordinada a la de la agricultura. Comprendían comunidades que funcionaban predominantemente solo como unidad superior con fines judiciales y militares. Era una organización comunitaria, como demostró Mauer, sobre la cual se constituyó como célula mínima hasta finales de la modernidad, de tal modo que los señoríos feudales, las aldeas y ciudades surgieron a través de diversas modificaciones de aquellas comunidades. También se refiere al comunismo ancestral ruso. Entre 1847 y 1852, el alemán Stausen, a comienzos de la década de los 40, a petición de Nicolás I, que recorrió Rusia, en su libro Estudios sobre las condiciones internas, la vida popular y particular de las comunidades rurales en Rusia, y otra de 1866, la Constitución campesina en Rusia, demostró que en esta área, en el este de Europa, los campesinos no conocían la propiedad privada sobre los campos, los prados ni los bosques, de tal forma como también se había hecho en los antiguos germanos. Se refiere al comunismo ancestral asiático. Bueno, aquí voy a hacer una prevención. Durante el texto, de acuerdo a la terminología burguesa, se refiere a primitivo, a salvaje. Entonces, para evitar esa terminología, lo cambié como originario y ancestral. Es preciso decir que Luxemburgo es muy consecuente, irónicamente critica esta terminología, consecuente con los pueblos y con la clase trabajadora, pero yo preferí obviarla para hacerlo menos, utilizar menos esa concepción colonialista, ¿no? Sin, por supuesto, salirme de la rigurosidad académica. El comunismo ancestral asiático. Ya en comienzos del siglo XVII, la conquista de la India por los ingleses terminó en el XIX. Encontraron también grandes comunas campesinas y pequeñas en territorios donde llevaban habitados milenariamente. Tenía toda una forma de organización colectiva, estaban unidas por la sangre y clanes, tampoco conocían la propiedad privada,
nuevamente mostrando el comunismo campesino, como en los anteriores. Lo mismo en África, el antiguo comunismo agrario de los pueblos germanos, eslavos e indios que se encontró en el corazón de Europa, dice Rosa, y el continente asiático, también se halló en los árabes y bereberes del norte de África. En América, también el ruso Kovalevsky llegó al resultado que en el antiguo imperio inca en Perú, de la misma forma se habían encontrado grandes comunidades con un comunismo agrario, como también lo plantó Maurer. Efectivamente, también lo comprobaron en México y en otros lugares de todo el continente. Morgan, en la Sociedad Primitiva de 1873, como vimos con Engels, plantea a Rosa Luxemburgo que en el análisis que hizo y el estudio de la comunidad iroquesa en Nueva York, concibió su teoría precisamente estableciendo estos largos periodos previos al conocido histórico, ¿verdad? Donde confirmó precisamente todo este comunismo antiguo. Hasta entonces, todas las formas económicas originarias eran para los economistas burgueses solo intentos fallidos previos al descubrimiento de la propiedad privada y la explotación, con las que se inicia la historia escrita y contemporánea. Morgan asestó a esta concepción un golpe decisivo al plantear la historia cultural ancestral como una parte del desarrollo de la humanidad, más importante tanto por su duración más prolongada que la del diminuto aumento de la historia escrita, como por las decisivas conquistas de la civilización realizada en aquella prolongada alborada de la existencia histórica de la humanidad. Morgan estableció la primera sucesión científica fundamentada en las formas de desarrollo de la familia, desde las más remotas hasta la monogamia. Dos puntos. El matrimonio individual consagrado por el Estado con posesión dominante del hombre. Hizo notar que en el seno de muchos pueblos, las verdaderas relaciones de linaje y ascendencia no coinciden con los títulos de parentesco que se dan recíprocamente y con las obligaciones mutuas que resultan de estos títulos, encontrando una explicación materialista dialéctica. La familia, dice Morgan, es el elemento activo. No es nunca estacionaria, sino que avanza de una forma inferior a una superior, a medida que la sociedad se desarrolla desde un grado inferior a uno superior. Los sistemas de parentesco, en cambio, son pasivos. Solo a largo plazo registran los progresos que ha realizado la familia en el transcurso del tiempo y solo experimentan cambios radicales cuando la familia se ha modificado radicalmente. Así es como entre los pueblos originarios se encuentran en vigor sistemas de parentesco correspondientes a una forma de familia anterior y ya superada del mismo modo. En general, las representaciones e ideas de las personas permanecen largamente adheridas a condiciones que a través del desarrollo material de la sociedad ya han sido superadas. La organización gentilicia lleva el desarrollo social hasta el umbral de lo contemporáneo, que Morgan caracteriza como breve y reciente época de la historia de la cultura en la que sobre las ruinas del comunismo, de la antigua democracia, surge la propiedad privada y con ella la explotación. Bonito. Una organización. Por lo menos podíamos hacer un concurso para ver si te daban algo. Berta, ¿tienes el micro conectado? ¿Puedes desconectarlo, por favor? Bien. Morgan caracteriza como la breve y reciente época de la historia y de la cultura en la que, sobre las ruinas del comunismo y de la antigua democracia, surge la propiedad privada y con ella la explotación. Una organización pública coercitiva. Dos puntos. El Estado y la dominación exclusiva del hombre sobre la mujer en el Estado, en el derecho de propiedad y en la familia. En este periodo histórico relativamente breve se desarrollan los progresos mayores y más rápidos de la producción, de la ciencia, del arte, pero también de los más profundos desgarramientos de la sociedad por los agonismos de clase, la miseria de los pueblos y su esclavitud. Colonialismo europeo, otro aspecto que aborda en esta área. Los hallazgos sobre el comunismo agrario en Alemania y países nórdicos
no fue bien recibido por los burgueses, especialmente de Moser y Kindler. Se argumentó que el cultivo de la tierra había comenzado en Europa a partir de granjas individuales rodeadas por un campo perteneciente al propietario de la tierra, y tipos de este tipo, y cuestiones de este tipo. Teoría que dominó hasta mediados del siglo XIX. También es la teoría de que se trataba de una formación específicamente germana, es decir, que comunismo nacional, aunque Mao señaló ejemplos semejantes entre otros pueblos. En el siglo XIX, la política colonial europea había emprendido nuevos caminos. Ya no se trataba, como en el siglo XVI, el saqueo de los tesoros y riquezas naturales en metales preciosos, especias, costosas alhajas y esclavos en América, actividad en la que españoles y portugueses se habían distinguido. Tampoco se trataba de grandes oportunidades comerciales por las cuales diversas materias primas de los países ultramarinos se habían importado a los emporios europeos. Todo lo cual había sido por los holandeses en el siglo XVII, sirviendo de ejemplo a los ingleses. Se trataba, junto a aquellos medios, dice Rosa, métodos de colonización que continuaban hasta nuestros días, un nuevo método de explotación de las colonias, la toma de posesión real de la tierra como fuente más importante que es en todo el país, la imposición permanente de contribuciones más de la población. La respetable antigüedad histórica de estas instituciones comunistas se haría sentir contra los ingleses a través de la tenacidad con que resistían, terminando con la ruina de las grandes. El comunismo fue aniquilado, reemplazado por la desigualdad y la explotación, enormes latifundios y millones de arrendatarios vecinos. La propiedad privada hizo su entrada en la India y con el tifus, el hambre, el estorbuto se convirtieron en los huéspedes permanentes de las planicies del Ganges. ¿Cuál era la población de Argelia cuando los franceses convirtieron el país en colonia? A Francia le ocurrió en África del Norte exactamente lo mismo que a Inglaterra en la India. En todas partes chocó la política colonial europea con la resistencia tenaz de los antiguos vínculos sociales de las instituciones comunistas que protegían al individuo de las garras explotadoras del capital europeo y de la política financiera europea. La escuela inglesa de Smith Ricardo, predominante en toda Europa en la primera mitad del siglo XIX, negó rotundamente la posibilidad de la propiedad comunal sobre la tierra. Todas las formas económicas originarias eran, para estos economistas, solo intentos fallidos previos al descubrimiento de la propiedad privada y la explotación con las que se inicia la historia escrita y la civilización. En conclusión, el comunismo agrario humano de los eslavos, indios, árabes, kabiles, mexicanos e incas, como muchos otros pueblos en todos los continentes, demostraron que este comunismo ancestral era la forma humana en un nivel determinado del desarrollo de la humanidad. Segunda parte, la lucha de clases. Como hemos visto, la política colonial había traído consigo un conflicto de intereses entre el mundo burgués y las condiciones de vida del comunismo primitivo. Cuanto más se extendía el capitalismo en Europa occidental desde mediados del siglo XIX, después de las borrascas de la Revolución de Febrero del 48, tanto más áspero se tornó aquel conflicto. A partir de la Revolución de Febrero, otro enemigo desempeñaba en el propio campo de la sociedad burguesa, el movimiento obrero revolucionario, un papel creciente. A partir de las jornadas de junio de 1848 en París, ya nunca desaparecerá del escenario público el espectro rojo, para resurgir en el año 1871 en la lumbre resplandeciente de las luchas de la Comuna para horror de la burguesía francesa e internacional. A la luz de estas brutales luchas de clase, también el comunismo ancestral mostró su peligroso rostro. La burguesía, al haber recibido lacerantes heridas en sus intereses de clase, asumió una oscura relación entre las antiquísimas tradiciones comunistas que le oponían en los países coloniales la más enconada de las resistencias al avance de la europeización, ávida de lucro,
y el nuevo evangelio del ímpetu revolucionario de las masas proletarias en los antiguos países capitalistas. Cuando la Asamblea Nacional Francesa de 1873 iba a ser decidida la suerte de los árabes de Argelia mediante una ley de introducción coercitiva de la propiedad privada, sonaba sin cesar en esta asamblea, en la que aún vibraban la cobardía y las ansias asesinas de los vencedores de la Comuna de París, la consigna de que era necesario aniquilar a cualquier precio la antiquísima propiedad comunal de los árabes, como una forma que afianza en los espíritus tendencias comunistas. Entretanto, en Alemania, las magnificencias del nuevo imperio alemán, la especulación de la era de la fundación y del primer crack capitalista de los años 70, el régimen de sangre y hierro de Bismarck, con su ley contra los socialistas, estimularían al máximo las luchas de clases y quitarían también toda legitimidad a la investigación científica. El crecimiento inusitado de la socialdemocracia alemana como encarnación de las teorías de Marx y Engels agudizó extraordinariamente el instinto de la clase de la ciencia burguesa en Alemania. Y allí es donde se desató con mayor fuerza la reacción contra las teorías del comunismo agrario. Teorías burguesas contra el comunismo ancestral. Historiadores de la cultura como Liebert y Schur, economistas como Bucher, sociólogos como Starke, Westermarck y Grosse, son hoy unánimemente en su solícito batallar contra la teoría del comunismo originario, particularmente contra la teoría de Morgan referente a la evolución de la familia y a la dominación de la organización a base del parentesco, con su igualdad de sexos y su democracia general, opositores totales, ¿no? Bucher contrapone a la economía comunista originaria su teoría de la búsqueda individual del alimento y de los periodos inmensos de tiempo en los que el hombre existió sin trabajar. Pero para el historiador de la cultura Schurt, el profesor Bucher, con su visión genial, era el profeta sobre dicha teoría. Sin embargo, el hombre que parecía más típico y enérgico reaccionario contra el comunismo originario fue Grosse. A primera vista, el propio Grosse es partidario de la concepción materialista de la historia, es decir, que deriva diversas formas jurídicas de relaciones entre los sexos y de pensamiento social, de las correspondientes relaciones de producción como determinante de aquellas formas. En su Comienzo del arte, publicado en 1894, a primera vista parece que Grosse ha tomado sus principios de Marx y Engels, aunque cuida de no. En el libro también Las formas de la familia y las formas de la economía de 1896 se dedica a demostrar esa idea, menos que en todos los tiempos la correspondiente forma de la familia fue simplemente el producto directo de las relaciones económicas, al mismo tiempo oponiéndose al comunismo originario. Trata de demostrar que el desarrollo social de la humanidad comenzó con la propiedad comunitaria, sino con la propiedad privada, esforzándose como Lippert y Bucher en probar que cuanto más atrás de la historia comunista ancestral nos vayamos, más individualista es la propiedad. Los descubrimientos sobre la comunidad comunista en todos los continentes y en relación con ella, las uniones clánicas, no se dejaron negar fácilmente. Solo que Grosse, en ello consiste precisamente su teoría, hace prevenir solo en cierto nivel del desarrollo las organizaciones como la economía comunista con la agricultura inferior. Rápidamente hace entrar en disolución en el nivel superior el comunismo ancestral a través de la propiedad individual. De este modo, Grosse pone patas arriba la perspectiva de Marx y de Morgan. Según esta última, el comunismo es la cuna de la humanidad que evoluciona hacia la civilización, de forma que las relaciones económicas que acompañó esta evolución, donde enormes periodos de tiempo entran en disolución con la civilización dando paso a la privada. Luego la civilización, por su parte,
va al encuentro de un proceso de disolución, retornando hacia el comunismo, pero en la forma anterior del ordenamiento socialista. Según Grosse, era la propiedad privada la que acompañó el surgimiento y progreso de la cultura, para ceder su lugar al comunismo solo transitoriamente en un nivel determinado, que sería el de la agricultura inferior. Según Marx, Engels y Morgan, el punto de arranque y de culminación de la social. Según Grosse y sus colegas de la ciencia burguesa, es el individuo con la propiedad privada. Voy a avanzar un poco más. Perdona, Carlos, antes de que avances, si te importa quitar la cámara porque tienes un poco mala conexión. Y igual si quitas la cámara se escucha mejor el audio, que se entrecorta un poco. Va, perfecto. Me parece bien. Esperemos que ahora sí. Sí, ahora sí se escucha. Bien, entonces vamos a la tercera. Se trata sobre la economía de los pueblos con este socio. Para poner a prueba el valor del esquema de Grosse, vayamos directamente a los hechos, dice Rosa Luxemburgo. Una economía de estos ancestrales con su comunismo. Entre las comunidades de Australia se encontraban en primer lugar la división del trabajo entre hombres y mujeres. Estas procuran principalmente la alimentación de oro, así como madera y agua. Los hombres se ocupan de la carne y procuran los alimentos, así como los animales. Hallamos un cuadro de trabajo social, es lo opuesto a la búsqueda individual del alimento y que a la vez provee una muestra de las sociedades ancestrales se aseguraban la aplicación necesaria de todas las fuerzas de trabajo disponibles. El plan de producción entre estas comunidades australianas ancestrales era extraordinariamente complicado y se le elaboraba hasta los máximos detalles. Cada comunidad se componía de una cantidad de grupos, los cuales llevaban el nombre de un animal o de una planta y con un territorio delimitado dentro del territorio de toda la comunidad o la tribu. Diversas formas de distribución difieren de una comunidad de otra, dejando traslucir el carácter antiquísimo. De hecho, presentan todas estas formas rituales de que se había constituido. Pasando de Australia a Norteamérica, pues habitaban en la isla Tiburón, en el Golfo de California, el pueblo Seri, compuesto por 4 grupos que llevan nombres de animales. Los dos más importantes eran el grupo pelícano y el grupo de la tortuga, cuyos usos, costumbres y normas, con sus respectivos nombres de animales, se mantienen en secreto y que para entonces era muy difícil investigar. Si se toma en cuenta lo reseñado con los grupos totémicos de las comunidades australianas, puede asegurar que también entre el misterioso culto de los animales totémicos y la distribución de sus tribus en grupos correspondientes a estos animales, no es más una de producción de división del elemento orgánico que se osificó en símbolos religiosos. Lo mismo pasó en Sudamérica. Hay testimonios del profesor Stein referente a la comunidad Bororo en Brasil. También en este caso rige ante todo la típica división del trabajo. Las mujeres procuraban los alimentos vegetales, buscar raíces con bastón puntiagudo, trepan ágilmente a las palmeras recolectando cocos, cortan en la copa las hojas de los árboles comestibles, buscan frutas y desempeñan otras tareas. Las mujeres preparan también los alimentos vegetales y fabrican utensilios. Cuando regresan, entregan a los hombres las frutas, etcétera, y reciben la carne a cambio. La distribución y el consumo están estrictamente reglamentados. De manera que en la producción y en la distribución
reina un plan y una organización social determinados. Lo mismo pasaba en comunidades en la Tierra del Fuego. Pasando de América a Asia, sobre las comunidades de Mencopies del archipiélago de Andaman, en el Golfo de Bengala, el inglés E. H. Moll se expresa que se dividían en 9 comunidades, en grupos de 30 a 50 miembros hasta 300. Cada grupo tenía su jefe, y cada comunidad un cacique situado encima de todos, pero su autoridad era muy limitada. Consistía principalmente en la organización de asambleas de todas las comunidades. También dirigía la caza, la pesca y las excursiones, y asimismo arbitraba en los conflictos que se suscitaban. Dentro de cada comunidad, el trabajo era llevado en común, y por cierto, con división de tareas entre hombres y mujeres. A los hombres correspondían la caza, la pesca, el aprovisionamiento de miel, la fabricación de canoas, arcos, flechas y otros utensilios. Las mujeres proveían de madera y agua, así como alimentos, vegetales, producían alhajas y cocinaban. Continuando con la teoría de Grosse, resultaba que estos pueblos antiguos y aquellos que se encontraban muy lejos de la vida sedentaria y de la agricultura, en realidad representaban un cuadro completamente distinto del esquema de Grosse. Distintas comunidades económicas estrictamente reglamentadas, los rasgos típicos de la organización comunista y no dispersión y economía individual. Esto se refiere a los cazadores inferiores. Con respecto a los cazadores superiores, basta con el cuadro de la economía del clan de los iroqueses, como lo plantea Morgan. También los criadores de ganado presentaban material suficiente para desmentir las audaces afirmaciones de Grosse. La comunidad agrícola de Marca es la única, si no simplemente la altamente desarrollada. No la primera, sino la de las organizaciones comunistas originarias que encontramos en la historia económica. No es siquiera un producto de la agricultura, sino de las tradiciones infinitamente anteriores del comunismo que, nacido en el seno de la organización gentilicia y finalmente aplicada a la agricultura, alcanzó justamente en ella un nivel tal que apresuró su declinación. Así pues, los hechos no confirman en absoluto el esquema de Grosse. Ahora, si le pedimos una explicación de esta notable aparición del comunismo que surge en medio de la historia económica para perderse de nuevo un poco después, Grosse nos suministra una de sus ingeniosas explicaciones materialistas, diciendo que entre los agricultores inferiores de estos pueblos, con un bajo nivel de cultura, es donde surge la vivienda, la propiedad y la economía, y que es ahí donde se desarrolla a través de la agricultura inferior este comunismo, porque unifica a las personas, mientras que la caza y la cría de ganado les dispersa, de modo tal que la unificación espacial, o al contrario la dispersión humana, dice Rosa, en su trabajo decide si reina el comunismo o la propiedad privada. Lástima que Grosse haya olvidado explicarnos por qué selvas y prados, donde la gente se dispersa más a gusto, mantuvieron por más tiempo, en ciertos casos hasta la actualidad, la propiedad comunitaria, mientras que los campos de cultivo donde la gente se unifica fueron los primeros en pasar al régimen de propiedad privada. Y luego por qué la forma de producción que más unifica a los hombres en toda la historia de la economía, la gran industria, ha traído aparejada no la propiedad, sino la forma más desarrollada de la propiedad privada, la propiedad capitalista. Como puede observarse, el materialismo de Grosse es una prueba más de que no basta hablar de producción y su importancia en la vida cultural económica de la sociedad para concebir la historia de modo materialista. Separado de la idea revolucionaria de desarrollo, el materialismo histórico se convierte en una burda y tosca muleta de manera, en vez de ser como en Marx, un aletazo genial del espíritu investigador. Ante todo, queda de manifiesto que para Grosse, que tanto habla de la producción y sus formas,
no comprende los conceptos más fundamentales de las relaciones de producción. Ya hemos visto que por formas de producción entiende en primer término la caza, la crianza de ganado o la agricultura, para resolver luego en el interior de cada una de estas formas de producción el problema de las formas de propiedad, distinguiendo entre propiedad de bienes raíces y bienes muebles. Ahora bien, tales distingos, según signos puramente exteriores, no tienen el menor sentido en relación con la producción y se encuentran más o menos al nivel de las demás distinciones que efectúa Gross entre las formas de familia, según dominen los hombres o las mujeres, entre las formas de producción según sus efectos de dispersión o de unificación. Se juzga en forma especial las relaciones de producción y de propiedad de los pueblos según los alimentos y demás objetos de consumo en el sentido más amplio. Encuentra que los objetos de consumo son apropiados y utilizados individual, en virtud de lo cual, según él, así se prueba la propiedad individual y por tanto privada. En comparación con una comunidad de mar que posee y trabaja la tierra de forma colectiva, pero consume los frutos por familia, puede ser denominada para él una comunidad económica solo en sentido muy limitado. En pocas palabras, lo decisivo en cuanto al carácter de la producción es, según esta concepción, el derecho de propiedad de los medios de consumo y no de los medios de producción, es decir, las condiciones de la distribución y no de la producción. Aquí hemos llegado a un punto central de la concepción de la economía política, punto de importancia básica para la comprensión de toda la historia económica. Dejemos librado, dice Rosa Luxemburgo a su suerte a Grosse, y concentrémonos ahora en esta cuestión general. Y entonces pasamos a la última parte, que es la cuarta. Si pretendemos, dice Rosa Luxemburgo, investigar las formas de producción en una sociedad, no basta con la relación entre las personas y la naturaleza. El centro de nuestro interés debe ser el trabajo humano, es decir, las relaciones entre los hombres y las mujeres en el trabajo. No nos interesa la técnica de producción, sino su organización social. Son variadas las relaciones sociales que pueden determinar el carácter de la forma de producción de una sociedad. División del trabajo, distribución de los productos entre los consumidores, el intercambio. Pero todos estos aspectos de la vida económica están a vez determinados por un factor decisivo de la producción. Basta una simple mirada para darse cuenta que la distribución de los productos, así como el intercambio mismo, no pueden ser más que fenómenos derivados de la producción. Para que los productos puedan ser distribuidos entre los consumidores o intercambiados, ante todo tienen que ser elaborados. Así la producción es el momento primero y más importante de la vida económica de la sociedad. Pero en el proceso de producción lo decisivo es lo siguiente. ¿En qué relación se encuentra la clase trabajadora con sus medios de producción? Puesto que todo trabajo requiere ciertas materias primas, un lugar de trabajo determinado y ciertos instrumentos. Según que la clase trabajadora posea de común sus medios de producción o que cada quien posea los suyos, o que al contrario sea ella misma como medios de producción, propiedad de no trabajadores, o que como esclavos se encuentran encadenados a los medios de producción, o que como personas libres carentes de todo medio de producción se encuentren forzadas a vender su fuerza de trabajo como medio de producción, tenemos una economía comunista o de pequeños campesinos y artesanos, o una economía esclavista, o una economía feudal basada en la servidumbre, o finalmente una economía capitalista basada en el trabajo asalariado. Y cada una de estas formas tiene un tipo particular de división del trabajo, de distribución de los productos, de intercambio de la vida social, jurídica y espiritual. Un examen del método más apreciado actualmente por la economía política burguesa alemana y corrientemente adoptada para dividir la historia económica mostrará con claridad la enorme importancia que tiene para comprender la historia económica de los aspectos secundarios.
Entre los sabios burgueses, algunos como Friedrich List dividen la historia según la naturaleza exterior de las principales fuentes de alimentos y distinguen las épocas de la caza, de la crianza de ganado, de la agricultura y de la industria. Otros, como el profesor Hildebrand, dividen la historia económica según la forma exterior del intercambio en economías natural, monetaria y crediticia, o como Butcher, en economías sin intercambio e intercambio directo o de circulación mercantil. Otros, como Grosse, toman la distribución de los bienes como punto de partida de su caracterización en formas económicas. En una palabra, los sabios de la burguesía colocan en el término de sus caracterizaciones históricas el intercambio, la distribución, el consumo, todo, menos la forma social de la producción, es decir, aquello que es decisivo en todas las épocas históricas y donde resultan el intercambio, la distribución y el consumo en su particular configuración. ¿A qué se debe esto? A la misma razón que los mueve a plantear la economía nacional, es decir, el modo de producción capitalista como peldaño máximo y último de la historia de la humanidad, y a negar el ulterior desarrollo de la economía mundial con sus tendencias revolucionarias. La forma social de la producción, es decir, la cuestión de la relación de la clase trabajadora con los medios de producción, es el punto nodal de toda economía política, de toda época económica, pero es también el punto más sensible de toda sociedad de clases. De una u otra forma es el fundamento común de estas sociedades, puesto que constituye la condición básica de toda explotación y dominación de clase. Apartar la atención de este punto sensible para concentrarla en aspectos exteriores y secundarios no es, seguramente, la aspiración consciente del sabio burgués, sino la repugnancia instintiva de la clase que él representa. Un profesor absolutamente moderno y afamado como Butcher demuestra este instinto de clase como mirada genial cuando comprime alegremente en un extremo de su esquema extensos periodos históricos como el comunismo originario, la esclavitud, la economía servil con sus puntos fundamentales distintos entre las relaciones de la fuerza de trabajo y los medios de producción, mientras se explaya en sutiles distinciones concernientes a la historia de la industria. También los ideólogos de las masas explotadas. De las masas explotadas, los más antiguos defensores del socialismo, los primeros comunistas erraban en las tinieblas, andaban en el aire con su prédica de la igualdad, mientras dirigían sus acusaciones y su lucha fundamentalmente contra la distribución injusta, como algunos socialistas del siglo XIX, contra las formas modernas de intercambio. Solo cuando los mejores dirigentes de la clase obrera comprendieron que la distribución y el intercambio dependen de la organización de la producción y que en esta la relación de los trabajadores con los medios de producción es decisiva, solo entonces las aspiraciones socialistas encontraron un fundamento científico firme. A partir de esta concepción unificada, la posición científica del proletariado se separa de la burguesía en la comprensión de la historia económica, así como se había separado de ella en el terreno de la economía política, así como corresponde al interés de la clase de la burguesía en cubrir la cuestión central de la historia económica en su movimiento histórico. El interés del proletariado exige poner estas relaciones en plano, hacer de ellas el patrón de medida de la estructura económica de la sociedad. Finalmente, para la clase trabajadora es necesario considerar los grandes virajes de la historia que delimitan la sociedad comunista antigua de la sociedad en clanes posteriores, así como las diferencias entre las diversas formas históricas de la propia sociedad de clases. Solo quien comprende claramente las particularidades económicas de la sociedad comunista ancestral y las características de la economía esclavista antigua y de la economía servil medieval, puede comprender sólidamente por qué la sociedad capitalista ofrece por primera vez la posibilidad histórica de realizar el socialismo y en qué consiste la diferencia fundamental sobre la economía mundial socialista del futuro y los grupos comunistas de la prehistoria.
Hasta aquí termino. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y ahora, pues como hacemos siempre, ¿no? Abrimos el turno de palabra y si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, pues podéis ponerlo por el chat o levantar la mano y os damos la palabra. David. Bueno, mientras se anima más gente, un comentario y luego una provocación igual para desatar el debate si se mantiene la cosa muy parada. Primero, darles las gracias a Carlos por el esfuerzo de ordenar el contenido del capítulo. Siempre es muy útil para las presentaciones. Luego, me parece que este texto de Rosa Luxemburgo, en la parte que hace énfasis en qué consiste las relaciones de producción y en qué consiste exactamente el análisis materialista de la historia y cuál es la diferencia entre considerar a un pueblo como cazador-recolector y frente a eso, o en añadido a eso, considerar cómo se produce esa caza, ¿no? Cómo se organiza esa sociedad para producir sus medios de vida y después repartirlos, ¿no? Es la premisa marxista, no quedarse solo en una sociedad cazadora-recolectora o una sociedad pastoril, sino quién se dedica al pastoreo, para quién, ¿no? Si son esclavos, si son propietarios privados, si son comunidades del comunismo primitivo, ¿no? Todo esto es la clave y creo que Rosa Luxemburgo la aclara mucho. Me parece que, bueno, el resto lo diréis, igual en el genial resumen de Marx que hace en el prólogo de la contribución que leímos, ¿no? Está todo esto tan condensado que la primera vez que se lee cuesta darle sentido, y aquí Luxemburgo nos da, bueno, un poco más de desarrollo de esa misma cuestión y entonces se entiende mejor, creo. No sé si estáis de acuerdo. Entonces, nuestra tarea en nuestro tema respectivo sería continuar con esta cuestión, ¿no? En la sociedad contemporánea estamos atendiendo a un sector de la población en este taller, que es el sexo femenino, mirar dónde está en las relaciones de producción, tanto de los medios de vida como, ¿no?, de la producción del ser humano mismo al interior de la familia, y cómo se relaciona la organización familiar hoy moderna, diferente con sus matices en los diferentes países, con el resto de la actividad productiva, ¿no?, de los medios de vida. Entonces, me imagino, o sea, creo que nos conviene leer esto siempre pensando en nuestro elemento de estudio. Y luego, el elemento provocador viene a cuenta de lo que ha dicho Carlos en la introducción sobre el uso del concepto de salvajismo y barbarie. Y es que lo que dice exactamente Rosa Luxemburgo no es que se desprenda de los conceptos salvajismo y barbarie, sino que hasta entonces habían tenido un contenido meramente negativo, ¿no?, respecto al concepto de civilización, y lo que hace Morgan es darles un contenido positivo, y con positivo y negativo no se refiere a moral, sino explicar si cuando Rosa dice que antes tenía un contenido negativo, salvajismo y barbarie, es que el salvajismo y la barbarie
eran faltos de civilización, ¿no? En ese sentido son negativos. Negativos porque se los describe como carentes de algo que hay posteriormente, ¿no? Y lo que hace Morgan, al darse un carácter positivo, es explicar por qué esos procesos históricos son como son, ¿no? No son como son porque les falte la civilización, no, eso sería una teología inversa. Son como son por unas formas de vida, unas formas de organizar el trabajo, ¿no? Y de organizar la familia. Entonces, ese es el matiz que explica Rosa Luxemburgo cuando está enunciando los grandes méritos de Morgan es el apartado primero, si no me equivoco, sí, en el apartado primero, ¿no? Y que cada párrafo es sobre uno de los grandes logros de Morgan, ¿no? Pues el primero hace este señalamiento. ¿Por qué? Bueno, hoy en día ya esta idea de salvajismo-barbarie quizás no está en uso, pero aquí el por qué Rosa Luxemburgo es crítica con una concepción negativa de salvajismo y barbarie y sin embargo reconoce un uso positivo de estos conceptos, Engels los usa y ella seguido los usa con normalidad, salvajismo, barbarie y civilización. Pues en primer lugar, porque han dado una vuelta a estos conceptos, han sido transformados por el conocimiento de las sociedades caracterizadas como salvajes y bárbaras, de un modo positivo, explicando qué es lo que hay en ellas que las hacen ser como son. Y en segundo lugar, porque para el marxismo el desarrollo de las sociedades en creciente complejidad implica justo eso, ¿no? Un desarrollo. No son meramente formas distintas, sino que se van acumulando interconexiones humanas, que eso es lo que se ve de las comunidades primitivas más aisladas al modo de producción capitalista contemporáneo o a la sociedad socialista, es un creciente, con sus zigzags y retrocesos, por supuesto, pero un creciente acoplamiento de relaciones humanas que superan cada vez más la organización cerrada, local o nacional y se va entretejiendo a nivel empírico, no como ideal abstracto, sino a nivel empírico, y esto lo exponen Marx y Engels en la ideología alemana, se va construyendo una historia universal, un entrelazamiento real, efectivo, entre las formas de vida de las diferentes sociedades que están en el planeta. Y esto se hace de muchas maneras y por medio está, por supuesto, la violencia, pero lo que de facto sucede es que las sociedades viven en un creciente contexto de relaciones más complejas de entrelazamiento. Y en ese sentido hay un desarrollo por eso. En la página, bueno, yo tengo tradición, pero más adelante, pues Rosa Luxemburgo va a decir que una cosa es el comunismo primitivo, ¿no? Y otra es su forma superior en el ordenamiento socialista. No tiene ningún reparo en decir que hay una forma primitiva de comunismo en una sociedad poco desarrollada, que compete a un grupo a una comunidad pequeña, es distinta, lo que implicaría un ordenamiento superior socialista que englobe a todo el planeta, ¿no? O más adelante también habla del modo de producción capitalista como el daño máximo y último de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, esta concepción de desarrollo, que tiene que ver con la complejidad de las interrelaciones humanas empíricamente dadas, no como un ideal moral, es una marxista que ya digo, está desde, quien quiera el resumen más sucinto y claro de esto, pues lo tiene en la ideología alemana, en la que se explica cómo hay un proceso en el cual las sociedades humanas devienen en historia universal. Al final, desde el siglo XIX, cuando una crisis de algodón una guerra en Estados Unidos implica una crisis de algodón en Inglaterra, tiene consecuencias económicas en Rusia, en la India, en Egipto, estamos en un contexto de historia universal por una creciente interrelación de las relaciones humanas. Carlos.
Sí, esta es una discusión que tenemos siempre en los movimientos sociales y quienes trabajamos con los pueblos originarios, las comunidades. Por ejemplo, yo soy asesor de comunidades mayas en contra del capital transnacional. Y como marxista, yo comparto todos los planteamientos y contenidos. Sin embargo, como miembro de un continente colonizado y muy consciente de sus consecuencias, en realidad, aún en términos positivos, los conceptos salvajismo y barbarie no las comparto. A mí me parece que hay una discusión desde hace tiempo, un diálogo, ¿verdad? En cuanto a que son conceptos que debieran construirse también ahora con los pueblos colonizados o neocolonizados, porque continuamos siendo neocolonizados por el imperialismo, pero donde la libre determinación está en una fuerte lucha, ¿verdad? Muchos de esos mecanismos ancestrales continúan vigentes en los diferentes pueblos. Entonces, para mí, aún en términos positivos, yo diría que necesitamos un diálogo y una discusión para ir ahí sí que discutiendo estos conceptos para ver cómo también desde nosotros, los pueblos colonizados, hacemos nuestros propios planteamientos para, digamos, hacer una actualización menos colonialista. Para mí, aún en términos positivos, no deja de ser colonialista, ¿verdad? Me satisfizo mucho, por supuesto, porque los marxistas siempre critican esto y precisamente el viraje en términos positivos. Pero en mi opinión, pienso que ahí todavía nos hace mucha falta, mucho tiempo, mucha discusión en la cual avanzar. ¿Alguien más quiere entrar en el debate? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, bueno, a mí me ha gustado la discusión esta de la última parte sobre el tema de la opinión de Rosa Luxemburgo en relación a lo de los medios de producción. Y, y claro, a mí lo que me preocupa es que el tema de la tierra, bueno, la tierra es uno de los factores importantes para el proceso productivo. Entonces yo digo, ¿qué podemos hacer si, por ejemplo, en zona de acá de Ecuador, en la parte de Pichinchas, que es la provincia en donde está la capital, Quito, eh, eh, las tierras y las tierras más, digamos, más malas están en manos de los campesinos. Pero ¿cómo lograr que haya una mejor, cómo podríamos pensar que los dueños del medio de producción, que es la tierra, puedan ser ellos los propietarios, para que realmente lo que se produce sea de ellos y no de las floricultoras, por ejemplo, o de las grandes transnacionales? O sea, ¿cómo vamos a poder lograr ese cambio si estamos viendo que gracias a las transnacionales
cada vez los medios de producción están en pocas manos. Cómo ese pensamiento de Rosa Luxemburgo, que nos hace siempre reflexionar este tema, puede ayudarnos a revertir este tema. Esa es una inquietud que me ha venido escuchando esto de que, sobre todo la última parte, ¿no? Donde en toda sociedad de clases donde los medios de producción son ajenos a la clase trabajadora, entonces ahí está la base de toda la explotación y dominación de clase. Entonces significa que realmente esta historia no para, vamos a seguir en lo mismo. ¿Cuándo será que realmente el agua hierve y cambia esta situación? Pongo al debate esa preocupación que tengo. Irma, pregunta a David por el chat a ver si son pequeños productores propietarios. Sí, en realidad, con la reforma agraria que se dio aquí en el Ecuador en 1964, les dieron algo de tierra a los pequeños productores. Sí, ahora son propietarios, están luchando por tener algo de luchar por sus tierras comunales, que en el pasado sí lo tenían. O sea, claro que hay que recordar que para el caso del Ecuador, pasar de un estado colonial a un estado republicano no hubo mayor cambio, porque siempre siguieron explotando y alejando cada vez más a los campesinos. En esta zona, estos pequeños productores han logrado ser propietarios de pequeñas parcelas que realmente alcanzan para el autoconsumo. No es que eso les va a generar algo de más recursos como para cambiar o mejorar su estilo de vida, para mejorar. Ni siquiera estamos hablando ahora de desarrollo comunitario, estamos hablando de mejorar o vivir el buen vivir, valga la redundancia. Pero sí, en realidad tienen pequeñas parcelas, casi toda la población campesina nuestra tiene pedazos de tierra sin riego porque las grandes empresas acaparan el agua. Entonces, sigue siendo, ni siquiera ahorita podríamos decir que son explotados, sino que lo poco que tienen solo les sirve para subsistencia. Sí, algunas veces sí trabajan ahora, sobre todo en esta zona donde ha aumentado las floricultoras, se han dedicado a trabajar, los hombres sobre todo, porque han cambiado un poco a raíz de grandes problemas que se ha tenido con el trabajo de las mujeres, porque preferían a las mujeres y a los jóvenes en las floricultoras. Ahora se notan unos pequeños cambios, las mujeres se están quedando para el cuidado de la casa, que tampoco es valorado, para el cuidado de la pequeña parcela que tienen. Y los hombres van a las floricultoras o a la construcción. Entonces, la ley ha permitido que el salario básico en el Ecuador mejore con el anterior gobierno, ¿no? Ustedes deberían haber algo escuchado. Pero no es suficiente porque estas familias siguen pobres, con necesidades, solo midiendo por el índice de necesidades básicas insatisfechas, no tienen todos los servicios. Entonces yo digo, ¿qué cambios radicales tendremos que hacer, no? Y claro, conocer, profundizar estos estudios marxistas de Rosa Luxemburgo realmente te motiva. Yo algo incido como profesora en mis clases, pero siento que hay mucho trabajo por hacer realmente. Carlos, en principio el acuerdo era que la persona que presenta, si se ve con ganas y tal, pues responde preliminarmente a la pregunta, así que si te animas. Sí, claro. Esta realidad que plantea
Irma es la de todo el continente y en general, ¿no? La lucha por la propiedad de los medios de producción, particularmente de la tierra, es lo primero aquí en las comunidades. Contra todo el modelo extractivo y el capital transnacional se trata de eso. Primero, de una estrategia legal para recuperar los territorios usurpados, el saneamiento ambiental por la contaminación, a la par de de la formación política. Y el marxismo en este sentido es nuestra herramienta fundamental, porque el problema es que la formación política en nuestros países, en las comunidades particularmente, no es marxista, ¿verdad? Llegan muchas ONGs, yo trabajo con este movimiento, pero muchas ONGs que realmente lo que plantean es el posmodernismo. Es decir, que todo tiene que ser un diálogo con los explotadores y una negociación. Y las mismas, muchas ONGs de este tipo, con el capitalismo verde o con que no hay que pelearse por las consecuencias, tienen serios problemas, porque entonces hay una desarticulación de toda la organización comunitaria. Muchos de los recursos van para las ONGs y no para las comunidades y sus organizaciones. Entonces tenemos un problema grave en cuanto a la organización de la clase política. Por ejemplo, nos centramos en mucha discusión de la identidad. Entonces, todo el pueblo nos tenemos que organizar de la misma forma. No, es que en el pueblo hay pequeños burgueses, ¿verdad? Hay una serie de compañeras y compañeros que traicionan a la clase trabajadora de sus propias comunidades. Yo, por ejemplo, soy el asesor en contra de la mina Marlin y en Guatemala, no sé si lo han escuchado, y miembros de varias comunidades se fueron a trabajar con la mina y luego se formaban como grupos de choque en contra de la resistencia comunitaria. Gente que mataba, pues, muy seria, que golpeaba, ¿verdad? Gente corrupta. Es decir, esta cuestión de las comunidades en términos de la antropología norteamericana, ¿no? De que todo es algo muy bonito y romántico y todos vivimos felices, es totalmente falso. Lo que debe predominar es el análisis de que hay una burguesía y una clase trabajadora en el contexto de nuestros propios países. Y ahí hay que dar una lucha muy fuerte. Y el marxismo, como se está planteando, es lo que yo he encontrado como herramienta. Pero claro, cuando uno quiere hablar en las comunidades o con organizaciones en el movimiento de marxismo, lo excluyen a uno totalmente. Entonces uno tiene que encontrar la forma de hacerlo. También en materia legal uno no puede plantear un vocabulario marxista, pero puede hacerlo con un enfoque en ese sentido, que básicamente va a la recuperación de los territorios usados. Y esto al final termina en que esa formación política y esa resistencia comunitaria nos tiene que llevar a la formación de partidos políticos para participar en los gobiernos y retomar el ejercicio por lo menos del poder del Estado para tener un enfrentamiento contra la burguesía que continúa siempre con el mismo poder, que es lo que estamos viendo en nuestros países. Por ejemplo, los golpes de Estado contra Honduras, en Venezuela, lo que pasó en Brasil, en Argentina, ahí en Ecuador, en Chile, es decir, que falta mucho, por supuesto. Esa es otra cuestión. Tenemos que tener claro que esta es una lucha a largo plazo, que no vamos a ver cuándo termine, pero que afortunadamente podemos formar parte de ella. Entonces, para mí lo principal es dar esta lucha, pero formarnos desde el marxismo y llevarlo a cualquier rincón de nuestro país y de todas partes. Sí, muchas gracias. Muy bueno, he anotado esos aportes. Muchísimas gracias. Comenta también Beatriz por el chat que efectivamente le parece que al marxismo del siglo XX le hizo falta abordar el tema de las comunidades ancestrales. Aquí, Beatriz, habría que matizar que el marxismo soviético del siglo XX siguió efectivamente estudiando el comunismo primitivo, ¿no? Y Beatriz sigue diciendo que
los textos de Marx y mucho menos los de Rosa Luxemburgo al respecto no se discuten en las aulas. Fue políticamente Bolivia y Ecuador los que retomaron estos textos en el buen vivir, pero que desde América Latina estos textos son fundamentales para reentender nuestra propia historia y pensarnos incluso desde otra epistemología que nos permita revertir las relaciones de dominación, incluyendo la de la mujer. David. Al hilo de lo que ha comentado, de la cuestión que ha comentado Irma, que os comparto, hay una sesión que hicimos de un curso sobre Engels. En los últimos 20 minutos intenté resumir, y están además citados todos los textos de Engels sobre la cuestión del análisis de las reacciones de producción en el campo. Y es muy interesante que justo la situación que describe Irma en Ecuador es muy similar a la que padecía el campesinado alemán en 1880, ¿no? Pequeños propietarios de tierra que están empujados, entre otras cosas, por el propio desarrollo de la producción capitalista de la industria agrícola, que hace que incluso la propia venta de los alimentos sea cada vez más inviable, cada vez es más necesario conseguir un ingreso para adquirir otros medios de vida que hoy son ya indispensables, ¿no? Hoy si vives sin internet se te dificulta mucho cualquier posibilidad de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, en ese vídeo, en los últimos 20 minutos, desde el minuto 1:08, están resumidas las cuestiones, y hay un texto muy importante de Engels que se titula La cuestión campesina en Francia y Alemania, y que traza la estrategia política a desarrollar por el Partido Proletario en relación a un análisis del campo y cómo está el campo, ¿no? Y uno de los aspectos, claro, hilando con lo que ha dicho Carlos, de la lucha a largo plazo, de que la construcción del partido político, de la organización del proletariado, de la organización de los trabajadores en el campo, todo eso es un proceso histórico. Lo que ahí se explica Engels es cómo, si el pequeño propietario del campo está siendo llevado a la miseria por la competencia internacional capitalista de los productos agrícolas y por la incapacidad que tienen con su propia parcela de desarrollarse, y cómo la misma propiedad de la parcela le mantiene atado a ella, a veces incluso la posee, la tiene endeudada. Entonces, todo es un hilo de todo un entrelazamiento de penalidades, ¿no? Que incluso hasta llegar, la situación llega a ser tal que un proletario urbano de esa misma época en Alemania estaba en mejores condiciones que este pequeño propietario campesino del campo. Y bueno, claro, pero la base para resolver esta cuestión, por supuesto, es la toma del poder. Y para tomar el poder hace falta esas dos cosas: la construcción del partido, la organización del proletariado en la ciudad, y en las circunstancias estas del campo, que no son netamente proletarias, como es la del pequeño propietario, promover también una solución socialista, que en este caso lo que proponía Engels es favorecer o hacer ver a esta población que el desarrollo del capitalismo les va a seguir manteniendo en la miseria, y sin embargo la opción de un desarrollo de cooperativas con apoyo del Estado, de un Estado obrero, podría ser una solución a su forma de producción aislada y poco capaz de generar más riqueza, ¿no? Y ese texto creo que, Irma, te gustará, interesará mucho. El de la situación campesina en Francia y Alemania, un texto de 1894, porque justo Engels estaba viendo que el movimiento obrero se estaba desarrollando en la ciudad y que había que ligarlo más con los problemas del campo para hacer la suma de las dos grandes fuerzas transformadoras, ¿no? Muchas gracias, me lo he registrado el libro ya. Adelante, Carlos. Bien, con respecto a esta crítica contra el marxismo de que es occidental, digamos, es que el marxismo nace en Europa.
ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, eh, no se puede plantear otra cosa. Ahora, el marxismo lo que yo he encontrado es que me da todas las herramientas fundamentales para que yo pueda analizar mi realidad y a partir de ahí organizar la resistencia. Y si aquí hay capitalismo, como en todas partes del mundo, el marxismo es indispensable. Ahora, también tenemos una mala experiencia en cuanto al traslado a la interpretación marxista, por ejemplo, hablando en Latinoamérica, ¿verdad? Yo aprendí un marxismo incluso por la situación real, por la cuestión económica, de quienes no somos de dinero, con fotocopias y de panfletos, de manuales. Y yo pensaba, yo tenía un marxismo totalmente mecanicista, con mucho idealismo. En realidad, el marxismo, si uno lo logra comprender a profundidad, se va a dar cuenta que va a contar con todas las herramientas para analizar su realidad y proceder a cambiarla, ¿verdad? Por ello, para mí esa crítica en realidad no tiene sentido, porque más plantea un rechazo a esta doctrina científica que nos da las herramientas, ¿verdad? Es como nosotros, yo aquí en Guatemala, el análisis que voy a hacer de Europa, pues por supuesto que es desde mi perspectiva. Lo más probable es que lo digan, no, es que lo estás haciendo con tu perspectiva latinoamericana. Pues por supuesto, digamos, eso es obvio. Ahí es donde debe darse el debate y el debate que se está dando, como el planteamiento del buen vivir que se menciona en Ecuador y como se está dando en Guatemala y en todas partes, y no solo aquí, en África con sus concepciones, en Asia, en la misma Europa. Entonces, a mí me parece que es profundizar en el marxismo, pero de una forma dialéctica, es muy distinto. Es la dialéctica, ¿verdad? La dialéctica materialista, la que realmente nos da las pautas para una interpretación adecuada de nuestra realidad, sin pensar que Rosa Luxemburgo, Marx, Engels, Lenin, Stalin y todos estos sabios marxistas nos tenían que dar la clave para Latinoamérica. Es decir, no, eso no podía ser. No esperemos encontrar eso en los textos marxistas, ¿verdad? Eso es parte de la discusión y del diálogo. Pero el marxismo es mucho más que eso. Marx, Lenin, el marxismo en general, siempre planteó, como Rosa, todo marxismo debe interpretarse y aplicarse de acuerdo a la sociedad, una sociedad determinada en un momento determinado. ¿Verdad? Lo mismo le decía Marx a los rusos, sí hay que hacer algo específicamente para ustedes, y comenzó Marx, por ejemplo, a estudiar ruso, a escribir sobre Rusia, siempre planteando el marxismo desde la realidad. Que lo hayamos aprendido, qué opinión, por qué he pasado por eso, eso es otra cosa, y por eso, por ejemplo, mi participación en estos cursos, para aprender a pensar dialécticamente, eso es muy distinto, ¿verdad? Bueno, leo un par de comentarios que hay en el chat de Olga María, que dice: en el siglo XX se estudian las sociedades ancestrales, pero desde un punto de vista occidental. Encontramos literatura escrita desde estas comunidades, ya sean parte de la academia, como libros sagrados, de leyes, etc. Y David, acerca del comentario de Irma, dice: yo creo que Irma lo ha hecho genial. Ha visto la pauta de análisis que subraya Luxemburgo y se ha lanzado a ver cómo son las relaciones de producción hoy en Ecuador. Comenta Beatriz: me refiero a las interpretaciones de Marx durante el siglo XX. Me parece que mucho de este entendimiento fue dogmático, justo porque Marx, desde su obra, dio las claves para entender nuestra propia realidad. En mi tesis doctoral dejé de lado las interpretaciones de su obra
fui directamente a sus escritos y, por supuesto, da todos los elementos para ese discernimiento de la realidad histórica. Olga María, si puedes formular tú misma la pregunta porque no entiendo cómo pretendías formular esa pregunta. Un profesor mío en la universidad citaba marxista, citaba a Marx, ¿no? Y a veces cuando citaba algo, cuando hacíamos un planteamiento de algún autor, por ejemplo, un historiador o sociólogo guatemalteco que hacía ciertos análisis, él decía, saber a qué Marx leyó, o saber qué marxismo leyó, ¿verdad? En efecto, como lo está diciendo Beatriz, hay una discusión en todos nuestros países, ¿verdad? Y también se discute sobre el marxismo, aunque no se desarrolla mucho, se prefiere dejar de lado, ¿verdad? Porque es como un enfrentamiento al que no se puede llegar, digamos, sí. Pero me parece que en efecto hay que ir a las fuentes originarias, que es lo que estamos tratando, para plantear que debemos retomar la discusión del marxismo, ¿verdad? De Marx. Es decir, es un marxismo dialéctico, ¿verdad? Distinto a aquellos tipos de marxismos que no son dialécticos. Tenemos que dar la tarea contra esos marxistas. Por ejemplo, Rosa Luxemburgo en el texto que planteaba sobre Grosse era materialista, en efecto, pero era un materialista que no era dialéctico, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender, en efecto, estudiar para discernir, diferenciarlos y criticarlos dentro de nuestros propios movimientos. Y eso no significa, como dice Rosa y Max y todos ellos, estar citando. Significa que como marxistas dialécticos vamos a estar haciendo las críticas y las interpretaciones y nuestra lucha nacional e internacional desde nuestras propias realidades con toda esta base dialéctica. No sé si hay alguna pregunta, comentario más. Pues yo quería hacer un comentario mientras Beatriz ponía su pregunta, que era sobre la cuestión de las perspectivas, ¿no? Aquí, y esto es una cosa que queríamos bueno, os he sentado o semisentado las bases filosóficas que en la primera sesión con el texto de Lenin, de materialismo y empiriocriticismo, y que creo que luego se va comprobando en los próximos textos. Aquí estamos considerando cómo se organiza una sociedad de acuerdo a las relaciones de producción que hay en diferentes aspectos, como hemos visto, esencialmente la producción de los medios de vida y la producción de los propios seres humanos. En este sentido,
es una premisa de análisis basada en el materialismo histórico, que por supuesto condensa aprendizajes de la cultura europea. Engels dice que no podría ser posible, no habría sido posible el marxismo sin Hegel, pero que a su vez la cultura europea es producto del desarrollo del capitalismo, que a su vez el desarrollo del capitalismo está plagando, lleva ya más de un siglo plagando todo el planeta, ¿no? De modo que aquí se alcanzan, el marxismo condensa conclusiones que tienen que ver con el modo de producción capitalista y, bueno, y también con premisas de análisis para cualquier sociedad, como es, por ejemplo, el materialismo histórico aplicado a la sociedad feudal o aplicado a una sociedad esclavista o aplicado al comunismo primitivo. Y a la hora de analizar cómo se organiza el trabajo en una sociedad, no estamos ante elementos valorativos. Vemos quién produce qué, cómo se organiza esa producción, cómo se distribuyen el resultado de esa producción, cómo se reproduce ese organismo social y cómo ese organismo social va transformándose. Entonces, quería plantear esto en oposición a planteamientos, bueno, pues de corte subjetivista o relativista, a los que también se opone Rosa Luxemburgo en este texto, en los que habría que considerar, ¿no? Por ejemplo, solamente la situación de la mujer, por ejemplo, solamente la puedes poner las mujeres, ¿no? Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es la situación de la mujer respecto al conjunto del trabajo social. Es una tarea científica que tendrá que hacer el propio trabajo científico, ¿no? Y por ser mujer se tiene acceso directamente a ella. Y de hecho, por ejemplo, Engels, ¿no? Uno de los grandes teóricos del proletariado, pues es como extracción social es burgués, ¿no? Y Marx, como extracción social, pues pequeño burgués, ¿no? Entonces, estamos ante una forma de análisis basada en captar a nivel teórico cuál es el modo real de organización, el modo material, empírico, registrable, contrastable de una sociedad. Y bueno, pues esta es una posición muy distinta de nociones pues, relativistas, ¿no? O subjetivistas, de que solo cierto sujeto es capaz de hacer cierto análisis, ¿no? Cuando los marxistas hablan de ideólogos burgueses, no son por la extracción social de la que provengan, ¿no? Porque por extracción social hay mucho gran teórico proletario que es de extracción social burguesa o aristócrata, ¿no? Como Mao, y muy poquito que tenga extracción social proletaria o pobre, como Stalin o Gramsci. La cuestión clave es cuál es el método de análisis, si consideramos que ese método de análisis es el correcto, que es analizar las relaciones de producción como base de todo el sistema social, y una vez se ha hecho eso, lo que habrá que discutir es si se está analizando bien o se están analizando mal las relaciones de producción, independientemente de quién sea en ese momento dado la persona que analiza. Bueno, pues si os parece ya sería la hora de ir cerrando. Si no hay ninguna pregunta o comentario más. Bueno, entonces cerramos ya y nada, pues muchas gracias a Carlos, a todos los que habéis participado en el debate y nos vemos el próximo miércoles con
la segunda parte de la historia económica.